Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 9 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo encontramos varios eventos, relatos sobre Jesús. Uno de ellos, versículo 1 al 13, Jesús es transfigurado ante Pedro, Jacobo y Juan. La transfiguración de lo mismo que estudiamos en el capítulo 17 de Mateo. Ahora, el versículo 14 al 29 de Marcos 9 dice sobre Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 30 al 37, Jesús habla sobre la humildad y el servicio. Y versículo 38 al 50, Jesús advierte sobre el peligro de causar tropiezo a los creyentes. Y ese relato es interesante porque dice que es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos y ser expulsado, aunque está utilizando metáforas. No podemos aplicar de manera literal ese texto. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con esos versículos 38 en adelante, porque el que toma de manera literal lo que está diciendo allí Jesús va a cometer errores, se va a equivocar. Es allí donde nosotros debemos tener sabiduría, pedirle al Espíritu Santo sabiduría para estudiar su palabra. Pero también hay algo que en la Biblia se llama la lógica bíblica. La lógica bíblica es que hay cosas que, aunque no se dan por sentado en la Biblia, sin embargo, uno debe utilizar la lógica. Y la lógica es que no es que Jesús esté diciendo que yo deba quitarme un ojo realmente, literalmente, para poder entrar al cielo, porque usted y yo sabemos que eso no es así. Simplemente Jesús está utilizando un lenguaje en sentido figurado para poder explicar sobre los peligros de causar tropiezo a los creyentes. 4 aplicaciones sacamos de este capítulo, muchas más obviamente, pero voy a mencionarte 4. Primero, la gloria de Dios se revela en Jesús y debemos buscar experimentar esa gloria de Dios a través de Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. En todo tiempo debemos experimentar y debemos buscar eso que Cristo nos ofrece. Segundo, la fe y la oración son esenciales para vencer los poderes de la oscuridad. Y esto refiriéndose cuando Jesús sana a ese muchacho endemoniado. Después de la transfiguración, Él desciende junto a sus 3 discípulos y los demás discípulos estaban allí abajo, pero no habían podido sacar a este demonio. Entonces allí Jesús les enseña sobre la verdadera fe y ya vamos a explicar un poco más. Tercera aplicación, la humildad y el servicio son fundamentales para seguir a Jesús. Importantísimo. Y cuarto, debemos cuidar de no causar daño o tropiezo a otros creyentes. Al contrario, apoyarlos, ayudarlos, llevar a las personas a Cristo Jesús y mostrarles el camino correcto. 4 preguntas para contestar y poder reflexionar a través del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Primero, ¿cómo puedo buscar experimentar la gloria de Dios en mi vida? Busca esa respuesta. ¿Cómo puedes experimentar eso? ¿Cómo puedes buscar la gloria de Dios? Segundo, ¿qué me impide tener fe y orar con confianza? ¿Hay algo en mi vida que me hace desconfiar de Dios? ¿Hay algo en mi vida que me hace dudar? ¿Qué es eso? Cuando lo identifique, entonces debo sacarlo de mi vida y así poder tener fe y confianza en el Señor. Tercero, ¿cómo puedo practicar la humildad y el servicio en mi vida diaria? Es importante que empieces a reflexionar en esto. Y cuarto, ¿qué puedo hacer para evitar causar daño o tropiezo a otros creyentes? ¿Qué es lo que el Señor Jesús me enseña? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo lograr tener una humildad y un servicio fiel al Señor? Leamos entonces la Biblia. Marcos capítulo 9 dice: También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, este versículo 1 realmente debería pertenecer al capítulo anterior, capítulo 8. Es el final del relato del capítulo 8, versículo 31 al 38. Allí ese versículo debería ubicarse y quedar como un versículo 39 de Marcos 8. Porque el relato del capítulo 9 inicia realmente en el versículo 2. Después de Jesús haber anunciado su muerte y decirles que algunos no gustarían la muerte hasta
a que hayan visto el reino de Dios venido con poder, se estaba refiriendo a ese momento de la transfiguración, donde Pedro, Jacobo y Juan estarían pendientes allí viendo la gloria de Jesús, cómo se transfiguró. Entonces allí ellos lo verían, pero no se estaba refiriendo aquí a la segunda venida de Cristo, porque obviamente los discípulos ya para eso habían muerto. Y versículo 2 dice, 6 días después, o sea, 6 días después de Jesús haber dicho esas palabras que aparecen en el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 9, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Como lo he mencionado ya en los capítulos anteriores, estos 3 discípulos eran los más cercanos, los más íntimos, los que habían tenido una experiencia más profunda con Jesús y los que podrían comprender más plenamente los propósitos de Cristo. Por eso Él los llevó a aquel lugar para que vieran esa transfiguración, porque eran los 3 que estaban más preparados para recibir eso que iban a ver. Así que Jesús los lleva a experimentar. Y es una pregunta que nosotros nos hacemos ahora. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a experimentar y ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos buscando eso cada día? Debemos procurarlo. Bueno, cuando termina este momento allí de la transfiguración, esto ya lo estudiamos en el capítulo 17 de Mateo, por eso voy pasando así de manera rápida. Cuando termina allí, versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y sale en medio de la multitud un hombre que tenía un muchacho enfermo, su hijo era lunático. Y dice el texto que él de vez en cuando, este demonio lo llevaba y lo tiraba en el agua, en el fuego, en fin. Lo cierto es que este hombre le dice unas palabras interesantes a Jesús. Y mira, Marcos da estos detalles que Mateo no presenta. Esto lo estudiamos también en Mateo. Y Mateo habla, sí, presenta unos detalles que Marcos no presenta, pero ahora Marcos va a presentar también detalles que Mateo ignora y pasa por alto. Y uno de esos detalles es lo que le dijo este hombre a Jesús. Y le dice, versículo 22, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira bien lo que le dice este padre a Jesús. La enfermedad era tan crítica, tan cruel, tan terrible, que a la vista humana no había ninguna solución. Por eso este hombre llega desesperado ante Jesús pidiendo ayuda, pidiendo auxilio para su hijo. Y qué maravilloso es, querido amigo. Estoy hablando para ti que eres padre. Qué maravilloso es que los padres acudan a Jesús suplicando su ayuda, diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús también le devuelve esa pregunta y le dice, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Qué maravillosas palabras. Y esa es una gran verdad, querido hermano. Al que cree, todo le es posible. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la crisis, no importa cuán grande sea la enfermedad. Al que cree, todo le es posible. Y no lo está diciendo Marcos, no lo está diciendo Mateo, no lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Cristo Jesús. Y si lo dice Jesús, querido hermano, yo creo que tú y yo debemos creerle, porque es que es la verdad. Es Él quien tiene la autoridad. Y este hombre, cuando escucha eso, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Qué maravillosa conversación que tiene este padre con Jesús. Querido hermano, este es un gran ejemplo para nosotros. Es lo que debemos hacer todos los días, clamar a Jesús, orar, suplicar por nuestros hijos. Tal vez tú estés en una situación similar a la de este padre. Tal vez tu hijo, aunque no esté poseído por un demonio, pero esté rebelde con algún vicio y tú sientas que no hay poder humano que pueda hacerlo devolver o volver de ese camino en el cual se encuentra. Tal vez tú sientas que no hay posibilidades, que no hay opciones. Es allí cuando debes ir a Jesús y decirle, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, hazlo por favor. Y Jesús te dirá, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces tienes que creer, querido padre, querida madre. No importa el problema,
la rebeldía que tenga tu hijo, no importa la situación crítica en la cual se encuentre tu hijo, no importa el camino que haya escogido, si tú crees que Jesús puede, entonces Él lo hará, porque Jesús todo lo puede. No hay nada que se escape de sus posibilidades. Él todo lo puede. Solamente cree en Jesús y Él todo lo hará. Y entonces Jesús, cuando ve que este padre tiene fe en Él, entonces le hace el milagro. Y el milagro, después que ocurre y el muchacho es sano, ahora Jesús le hace una advertencia o le da una lección a los discípulos y les dice, este género, versículo 29, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero como mencioné cuando leímos esto en Mateo, Jesús no se está refiriendo aquí a ayunar y orar en el momento que tengamos el problema, no, porque a veces nosotros estamos bien en esta vida, relajados, podríamos decirlo, una vida espiritual superficial, no oramos, no estudiamos la Biblia, no nos consagramos a Dios, no ayunamos, o ayunamos es cuando nos invitan a ayunar. No, el ayuno debe ser algo individual, personal. Nadie debe invitarte, simplemente tú tienes que por voluntad propia hacerlo. Y cuando tengas un problema, no es que vas a empezar a ayunar y orar, no, ese no es el poder al cual se está refiriendo Jesús aquí. Jesús se está refiriendo aquí a una vida diaria, constante de oración, de estudio, de meditación, de ayuno, de entrega al Señor, de comunión con Dios. A esto se refiere. En ese sentido, cuando tengamos esa vida de devoción, es donde podremos tener poder para vencer cualquier dardo del enemigo. Luego viene el relato donde Jesús anuncia una vez más su muerte, después anuncia sobre quién es el mayor. Había una lucha en los discípulos por ver quién era el mayor, pero Jesús enseña sobre la humildad y les habla sobre el que no es contra nosotros, por nosotros es. Habla sobre seguir a Jesús, porque los discípulos le decían, mira, hay personas que hacen milagros pero no nos siguen y le hemos dicho que dejen de hacerlo. Jesús les dice, no hagan eso, déjenlos libres, porque si es de nosotros va a prosperar, como dijo más adelante Gamaliel en el concilio que tuvieron para detener a los discípulos. Él les dijo, déjenlos, si es una obra de Dios avanzará, prosperará, pero si no es de Dios se va a detener ella misma. Tal vez nosotros estemos luchando contra Dios. Es una lección, un mensaje sabio, y es algo parecido a lo que dice Jesús aquí. Déjenlos, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y es donde dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Allí hay un mensaje. O tú te defines con Dios o estás en contra de Él. No es que tú vayas a quedar en un lugar neutro. No, yo no voy ni con Cristo ni con Satanás. Aquí me quedo neutro. Eso no se puede. O eres de Cristo o eres de Satanás. Y si tú no decides, entonces ya el enemigo te toma. Es decir, si tú no estás entregando tu vida a Cristo, si todavía no te has doblegado a Él, entonces es el enemigo quien te tiene dominado. Porque esto es así. Y al final viene entonces las ocasiones de caer. Jesús dando lecciones acerca de que no seamos piedra de tropiezo para ninguna persona, que más bien ayudemos a las personas para que puedan encontrar salvación, para que puedan hallar gracia para el oportuno socorro. Y en medio de este relato hay algunos versículos que tal vez pueden ser un poco controversiales. Versículo 43, por ejemplo, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira, aparentemente este relato es contradictorio o es bastante difícil de entender, pero no es así. Es que las personas intentan hacerle decir a la Biblia algo que ella no dice. Aquí lo que está haciendo es un sentido figurado. No podemos tomar literal esto, que literalmente el gusano de las personas cuando mueren, ese gusano no muere, o que el fuego de la condenación cuando sea el milenio, después del milenio más bien, cuando venga el juicio final, entonces ese fuego no muere y que por toda la eternidad las personas se están quemando. Eso no lo dice la Biblia, para ni nada. En ningún texto de la Biblia dice esto. Más bien está hablando en sentido figurado, simbolismo. Entonces lo que quiere decir es que si hay algo en tu vida que te está alejando de Cristo, es necesario que saques eso de tu vida. Es mejor que te duela un poquito lo que dejas y no que pierdas la eternidad.
Ahora, cuando dice que el fuego no puede ser apagado, se refiere al fuego eterno, al fuego cuando sean consumidos todos los impíos y todos los que hacen maldad, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, todos los que hacen maldad, todos los soberbios, serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y de los tales no quedará ni raíz ni rama. Apocalipsis 20 también presenta esto, el lago de fuego ardiendo, donde serán echados Satanás y el último, el enemigo de nosotros, que es la muerte. A ese fuego se está refiriendo. Cuando dice que no puede ser apagado, se refiere a que consume hasta lo último. Y Malaquías 4 dice, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nótese bien, los impíos se convertirán en cenizas, y tú sabes que un objeto o algo cuando se convierte en ceniza ya no sigue ardiendo, el fuego se apaga. Así que lo que está queriendo decir aquí Marcos 9:43 en adelante, porque utiliza varias veces esta expresión, se refiere a que este fuego consume totalmente, no deja nada, sino que consume total. Por eso no puede ser apagado hasta que no haya consumido todo, porque él mismo se apaga, porque cuando la persona se convierte en ceniza ya no sigue ardiendo, y ese es el propósito de este fuego, porque es el fuego eterno que consume totalmente por toda la eternidad. Es decir, nunca más por toda la eternidad podrá existir esa persona que ha sido consumido con el fuego eterno. Y el gusano de ellos no muere también se refiere a eso mismo. Está utilizando en sentidos figurados, mira bien, porque esto no es literal, no puedes tomar esto de forma literal. Es un sentido figurado, simbolismo, para hablar acerca de la destrucción de los impíos, que será eterna, que será completa, no quedará a medias, sino que consumirá. Y como te leí Malaquías 4, hasta convertirlos en ceniza, y nunca más en la eternidad volverán a existir. A esto se está refiriendo. Por eso es que nosotros hoy debemos tomar la decisión de aceptar a Cristo y no ser causa de tropiezo, porque a eso se está refiriendo aquí Marcos, a los que son piedra de tropiezo y hacen resbalar a los más pequeños. Es mejor entonces apoyar, ayudar, fortalecer la vida de las personas que convertirnos en piedra de tropiezo. Esto es para que medites, querido hermano, para que puedas reflexionar en tu vida y llegues a un cambio y te conviertas en luz en medio de este mundo de oscuridad. Y el versículo 50, allí está lo que Jesús te dice. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Ahí está, querido hermano. Esto es lo que Dios pide de nosotros, que tengamos paz, que tengamos luz, que seamos llenos de amor para todas las personas y podamos ayudar a todos a que busquen y se encuentren con Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!